Vamos a desarrollar ahora este ejercicio. Recuerden que estamos viendo el primer tipo de estructura repetitiva, que es el contado, o en Flowering, en PCIN es para, y se llama contado porque de alguna manera sabemos en dónde empieza y en dónde termina. No siempre directamente, a veces hay que calcularlo, hay que de, definirlo. Bueno, entonces aquí nos están pidiendo una tabla de funciones trigonométricas entre un rango de ángulos. Y dice que redondeemos a 4 decimales. Y los ángulos que nos van a dar son en grados. Ustedes, por ejemplo, ahorita si les pidieran no sé, el seno de 38 grados, ¿cómo le harían? Si yo les preguntara ahorita, a ver, díganme cuál es el seno de 38 grados. ¿Cómo le harían? Sacan la calculadora, ¿va? Bueno, hasta sacan el celular, ¿no? Porque ahorita tenemos mucho, estamos en la compu, pues ahí hay calculadoras en línea y la misma calculadora del sistema operativo de Windows. Pero tal vez ustedes no se imaginen cómo eran nuestros tiempos. ¿Cómo le hacíamos nosotros? No había calculadora, una tabla, ¿verdad? Era una tabla grandota, exactamente, que por ahí teníamos que comprar porque pues no estaba, digamos, no estaba internet ni nada de eso. Entonces nosotros teníamos que comprar esa tabla y ahí venían muchas, aparte de las funciones trigonométricas, venían logaritmos, las fórmulas de las áreas, de los volúmenes. Entonces, esas tablas se llaman, no sé si todavía existan por ahí, al menos estas son las que usamos nosotros hace mucho tiempo. Tablas matemáticas de Arquímedes Caballero, así la comprábamos en la papelería. Era un librito, sí, delgadito, pero traía todo esto. Aquí está todo ya digitalizado. Y aquí es donde aquí era una fuente de consulta muy buena porque esto no había antes. Y entonces aquí estaban, por ejemplo, las raíces cuadradas. Acuérdense, no había calculadoras, ¿eh? No había calculadoras. Estaban los logaritmos y antilogaritmos. Todo esto lo veíamos inclusive en clase. Nos pedían, hay que comprarse la tabla más o menos por ahí en secundaria. Se compraban básicamente para los logaritmos y para las funciones trigonométricas. Y, por ejemplo, aquí está la de los logaritmos. Más abajo deben venir las funciones trigonométricas. Aquí está. Esta es la tabla del seno. Vean cómo viene ángulo, grado por grado, y dentro de los grados vienen minutos, porque recordemos que los ángulos se miden en lo mismo que el tiempo, a una escala con los que se mide es en grados, y los grados se subdividen en minutos y segundos. Aunque muchas veces en contextos científicos se manejan los radianes, pero nosotros estamos más acostumbrados a manejar grados. Y bueno, entonces algo así nos pide, nada más que un poco diferente. Aquí nos dicen que pongamos los grados y luego acá una columna para el seno, otra para el coseno, otra para, y así, porque aquí era una tabla para el seno, y luego tenemos otra para el coseno, para qué raro, fíjense, no me acordaba de esto, del coseno se pasaron a la cotangente, y luego la tangente, y luego logaritmo coseno. Bueno, entonces esas eran las tablas que nosotros usamos porque no había calculadora. Pero bueno, ahora sí, ahora hay y muchas cosas más. Así es que algo similar a esto nos piden. ¿Cuáles serían nuestros datos de entrada? ¿Vamos a pedir el coseno? Acuérdense que los datos de entrada es lo que le vamos a preguntar al usuario para hacer lo que nos está pidiendo. ¿Qué tendremos que preguntarle? Los ángulos, ¿verdad? El ángulo inicial y el ángulo final. Entonces aquí vamos a ponerlo con ángulo inicial y ángulo final. Nos van a dar el rango de ángulos. Nada más que dice ahí, hace la aclaración de que es en grados. Bueno, ¿y cuál es la salida?
¿Qué le vamos a mostrar a responder al usuario? ¿Nada? Nomás le preguntamos si no hacemos nada. ¿Qué vamos a mostrar? Ahí lo dice, ¿no? El enunciado. Pues, o sea, la función trigonométrica de los ángulos, ¿sí? Entonces serían las 6 funciones trigonométricas, ¿sí? De cada ángulo. Eso es lo que nos están pidiendo. Ahora, ¿por qué esto es conveniente por qué es conveniente hacerlo con un ciclo? ¿Por qué con un ciclo se puede resolver esto? Bueno, porque si observamos nosotros, por ejemplo, la tabla, pues aquí vemos que hay una repetición. Yo le puedo decir, quiero que me des los seno desde el, bueno, este es antilogaritmo, no, ese no era, estaba por acá. Vamos a tomar como referencia el seno. Entonces, me pueden decir, pues dame el seno o las 6 funciones trigonométricas del ángulo 5 al 14. Y me mostraría algo como esto, pero aquí diría seno, coseno, tangente. Y entonces por eso nosotros podemos establecer, es una repetición. Con cada ángulo vamos a hacer lo mismo, desde el valor inicial hasta el valor final. Por eso podemos aplicar una estructura repetitiva porque sabemos de qué valor va a empezar y de qué valor va a terminar. No lo sabemos de antemano, no lo sabemos en este momento porque pues el enunciado no me dice cuál es el rango, pero me lo va a dar el usuario. Yo le voy a preguntar al usuario cuánto va a ser el ángulo final y cuál es el ángulo, el inicial y el final, y ya con eso yo puedo armar el ciclo. Bueno, entonces vamos a empezar nuestro algoritmo. ¿Qué tipos de datos serían? Reales, ¿verdad? Las funciones trigonométricas son reales. Los ángulos sí podrían ser reales. Podemos obtener función trigonométrica de un ángulo con decimales. Pero aquí como es una tabla, y ven como aquí en la tabla pues viene como enteros. O sea, el rango viene como enteros. Entonces vamos a ponerlo ahí como enteros. Y bueno, y las funciones trigonométricas son de tipo real. Así es que empezamos nuestro algoritmo declarando precisamente el ángulo inicial y el ángulo final. Como vamos a utilizar un ciclo pues necesitamos una variable de control que por costumbre yo le he llamado, la he usado o la he aplicado con la variable i. Entonces, por eso también de una vez la voy a declarar. Y bueno, pues vamos a preguntarle al usuario el ángulo inicial y el ángulo final. Le vamos a hacer la aclaración que es en grados. Entonces, ahora sí, una salida que diga ángulo inicial en grados. Y pedimos la variable ángulo inicial. Vamos a pedir ahora el ángulo final. Bueno, aunque creo que ya debería entender que es en grados, pues de todos modos se lo confirmamos en grados. No voy a decir, no, te lo voy en radianes porque ahí no decía que en grados. Y pedimos la variable. Voy a ponerle nombre al archivo. Sea, empezamos mes, tabla
funciones trigonométricas. Y entonces ya podemos establecer el ciclo. Tenemos con qué valor va a empezar, con qué valor, en qué valor va a terminar. Noten como no siempre tiene que empezar de 1. Muchas veces va a empezar de 1, pero no siempre. Aquí va a empezar del ángulo inicial y va a terminar en el ángulo final. Entonces ya vamos a establecer el ciclo para. Y lo vamos a configurar. La variable de control, la que va a contar las vueltas del ciclo, pues es la i. El valor inicial, pues es el ángulo inicial. Y el valor final, pues el ángulo final, ¿verdad? Si yo le digo del 8 al 20, pues el valor inicial es 8, el ángulo final es 20. Entonces, ángulo final. Y va a ir incrementando de 1 en 1, eso ya lo pone por default. Lo aceptamos. Y lo que vamos a hacer dentro del ciclo es mostrar las funciones trigonométricas de esos ángulos. Son 6. Vamos a averiguar aquí cuáles son las que nos proporciona el lenguaje directamente. Funciones internas. Absoluto, arco, seno. No es lo que andamos buscando. Este es el arco seno, es el inverso seno. Inverso coseno, inverso tangente. Esto no, ¿verdad? Y luego te traemos el coseno, ese sí. Le pasamos el ángulo y nos da el coseno. Este entero, pues no es. Nos pasamos hasta, aquí está el seno. Ya tenemos el coseno, el seno y la tangente. Normalmente en los lenguajes solo vienen 3 funciones trigonométricas, el seno, coseno y tangente. Y de hecho a veces ni la tangente, porque pues esa se puede calcular a través del seno y coseno. Bien, entonces son 3, pero nos faltan otras 3. Nos piden de las 6 funciones trigonométricas que son seno, coseno, tangente. Esas en la calculadora vienen directas, pero las otras casi nunca vienen. La cotangente, la secante y la cosecante. Casi nunca vienen. Pero pues nosotros las podemos calcular por medio de una identidad trigonométrica. Recordemos, por aquí lo vamos a poner, que la cotangente de un ángulo cualquiera, es igual a 1 entre la tangente de ese ángulo. Luego, la secante de un ángulo es igual a 1 entre el coseno. Eso pues no lo estoy inventando, son identidades trigonométricas que están en cualquier libro de trigonometría o de matemáticas. Y la cosecante es el inverso o el recíproco, más que el inverso es el recíproco del seno. Entonces, como seno, coseno y tangente sí las tenemos, pues también con ellas podemos calcular secante, cosecante y cotangente. Bueno, entonces, ahora sí, vamos al ciclo y directamente vamos a mandar llamar seno, coseno, o sea, las 6. Le diríamos aquí, es una salida. No vamos a calcular nada ahorita porque, pues, fíjense, el ángulo viene representado por la variable i, porque la i va a ir avanzando. Si yo le digo, quiero del 8 al 15, el ángulo inicial es 8 y el ángulo final es 15, y la i va a ir avanzando del 8, 9, 10 hasta el 15. Entonces, a lo que le vamos a obtener la función trigonométrica es a la variable i, no ángulo inicial y ángulo final, a la variable i que es la que va a ir avanzando. Aquí le diríamos, lo vamos a escribir una salida que va a decir seno, no, sin de i. Y luego le concateno para que sea como una tabla. Bueno, le voy a concatenar unos 3 espacios y luego el coseno. Lo voy a poner hacia abajo para que se aprecie mejor, ¿sí? Coseno
del mismo ángulo y viene siendo el ángulo que va a ir avanzando dentro del ciclo. Y aquí le vamos a concatenar pues unos espacios y le vamos a concatenar pues la que sigue, tangente. Esas tres vienen directamente en el lenguaje. Y luego sigue, normalmente es seno, coseno, tangente, cotangente. Vamos a poner la cotangente. La cotangente pues no la conocemos, pero la podemos calcular 1 entre la tangente. Y luego sería la secante, es 1 sobre coseno. 1 sobre el coseno del ángulo I. Ahí le puse X, pero es Y. Y finalmente la cosecante, que es 1 entre seno. Es sin, ¿verdad? Porque es en inglés, sin. O sea que sería seno de I. Y ahí pues ya no le voy a concatenar nada. A ver, quedaría más o menos así. Entonces, lo que va a repetir cada vuelta va a obtener la función trigonométrica y le va a dar salida. Vamos a hacerlo así, por ejemplo, del 5 al 10. Vamos a decirle del 5 al 10. Y bueno, pues se ve así bastante. Ahí están las funciones trigonométricas. En primer lugar, pues no sabemos cuál ángulo es, ¿verdad? Así es que, pues, como decía yo ahorita, el ángulo es el valor de la I. Cuando, si yo le digo el 5 al 10, la I, su valor inicial va a ser 5. Entonces, obtenemos las funciones de 5. A la siguiente vuelta la I vale 6 y obtenemos las funciones de 6. Bueno, ahí, entonces, para saber precisamente a qué ángulo se refiere cada función, pues lo que vamos a hacer es también agregar al principio el ángulo, así como se ve en las tablas. Aquí en la tabla se ve el ángulo, ¿eh? Y vamos a poner el ángulo. Entonces, vamos en la salida, antes lo primero sería el ángulo, que en este caso es la I, y luego le concatenamos, bueno, le ponemos, si le concatenamos grados, yo lo tengo aquí directo, grados, así, y luego unos 3 espacios. Estoy concatenando la variable I, lo que valga la I, en cada vuelta. Y luego le estoy pegando el símbolo de grados. Y después le pongo unos espacios para que no quede pegado con esto. Y esto quedaría otra vez del 5 al 10. Vean cómo ya apareció el ángulo. Ya me dice, esto corresponde a 5 grados. Falta tal vez pues un encabezado para que se sepa qué quiere decir cada columna, ¿verdad? Bueno, nada más que vamos a checar si realmente esos valores son los correctos. Si obtienen, por favor, en la calculadora el seno de 5 grados. De 5 grados. Aquí dice que es menos 0.95. Y no creo que de eso. ¿No da, verdad? ¿Cuánto da? Gracias. Y el coseno, pues creo que tampoco da. De 5 grados, ¿verdad? Estamos viendo nada más uno de los valores. Y no está correspondiendo. Bueno, vamos a checar la ayuda. A ver si por aquí nos dice. Dice seno trigonométrico. Bueno, creo que aquí no lo dice.
no hace la aclaración. Pero los lenguajes de programación, los lenguajes ya sea algorítmicos o de programación, trabajan con radianes, no con grados. Entonces, ahí lo que nos está regresando realmente es el seno de 5 radianes, no de 5 grados. Y yo lo que quiero es que me obtenga el seno de 5 grados. Pero como la función trabaja con radianes, entonces yo le tengo que pasar radianes en lugar de grados para que me dé el resultado. Yo le tengo que pasar la equivalencia de los 5 grados, pero ¿cuántos radianes son? Para que me dé el que le corresponde a 5 grados. Eso, bueno, pues también hay una conversión, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Una conversión que dice pi radianes es igual a 180 grados. No me permite. 180 grados, ¿sí? Entonces, ¿cómo le haríamos nosotros? Es que no me deja poner tiene que ser así. Ahí está, bueno. Entonces, lo que nosotros el ángulo en grados para nosotros es la I. Entonces, aquí sería algo como esto. Nosotros tenemos, el ángulo en grados es la I. Pero lo que queremos es saber el ángulo en radianes. Entonces, sería como una incógnita. Y aquí, pues, establecemos una regla de 3, ¿no? Así. Si pi radianes es igual a 180 grados, ¿cuántos radianes serían I grados? La I sí la conocemos, es el valor que tiene dentro del ciclo. Entonces aquí, pues la X vamos a despejarla aquí también. Bueno, aquí la X es una regla de 3. Sería multiplicar la I por pi y dividir entre 180. I por pi y luego entre 180. Vamos a ponerle aquí un por para que se entienda. Así es que nosotros lo que le vamos a pasar a las funciones no es la I directamente, sino es la I convertida a radianes. Y para convertir a radianes vamos a utilizar esa formulita, esta que dice la I por pi y entre 180. Bueno, entonces pues vamos a hacer eso, ¿verdad? Sería, voy a declarar una variable X, pues que tiene que ser de tipo real porque me va a dar con decimales. Vamos a declarar la variable X de tipo real. Y acá vamos a calcular, cada vuelta que dé la I va a ser diferente, por lo tanto hay que calcular cada vez la X. Y vamos a poner aquí una asignación que diga, la X va a ser igual, lo que dice ahí, la I por pi, recuerden que pi es una constante que ya trae el lenguaje, entre 180. Y le vamos a pedir que le dé salida a las funciones, pero de X, no de Y. Aquí lo que estamos haciendo es convertimos el ángulo y grados a radianes. Porque las funciones trigonométricas trabajan con radianes. Ok, entonces aquí lo que tenemos que hacer es cambiar el parámetro. En lugar de la I, pues va a ser la X. La primera no, ¿verdad? Aquí esta I sí está bien, porque el usuario debe ver los ángulos en grados. Aquí X, X. Y ya está. Ahora sí, voy a volver a probar de 5 a 10.
5 a 10. Y ahora sí, por favor, en la calculadora a ver si ese es el ángulo. El primero es el seno. Calculen cualquiera de los tres, porque en la calculadora no creo que venga cosecante, cotangente, pero alguno de los tres primeros de cualquier ángulo. A ver si da lo mismo. ¿Sí? ¿Ya checaron alguno? Ya sea el seno, el coseno, la tangente de cualquiera de los tres. El seno es la primera columna, el coseno es la segunda y la tangente es la tercera. A ver si nos da en la calculadora. ¿El primero qué? El seno de 5 grados. A ver si da ese 0.087. Y debe dar con todos los decimales, ¿eh? Yo creo que hasta aquí trae más decimales, ¿no? Bueno, entonces ahí nomás chequen alguno de ellos. ¿Cuántos decimales traen normalmente en las tablas? Ahí tenemos la tabla. ¿Cuántos decimales está manejando? 4, ¿verdad? Y precisamente por eso acá en el enunciado me dice que hay que redondear a 4 decimales. Aquí dice, bueno, ahí no. Dice acá, ¿verdad? Dice redondear a 4 decimales. Entonces hay que redondear. Pudiera ser que el lenguaje traiga una función para redondear, pero casi siempre las que traen redondean, pero a entero. Vamos a checar, de todos modos. Aquí en la ayuda del Flowgorit me salí. Ahí está. A ver si hay alguna función que me redondea 4 decimales. Y no creo que la vamos a encontrar. Tal vez aquí está una int, pero que me regresa el valor entero. O sea, no me redondea, me regresa el valor entero. Bueno, aquí no hay ninguna función que me redondee. Y por lo tanto la vamos a tener que hacer nosotros. Vamos a crear una función porque la vamos a aplicar en las 6 funciones trigonométricas. Bien, entonces vamos a analizar un poco cómo sería esa función. Y eso lo tengo por aquí. Dice, para el redondeo, si el lenguaje no tiene una función que lo haga, ya lo verificamos que no lo tiene, la vamos a tener que hacer. Bueno, vamos a partir del redondeo de enteros. ¿Cómo se hace un redondeo de enteros? Es el que estamos más acostumbrados a manejar. Decimos, no, pues súmale 0.5 y toma el entero que te resultó, nada más la parte entera. Entonces aquí, al 8.7 si le sumo 0.5 me da 9.2, tomo nada más la parte entera, redondeado es a 9. El 4.49 le sumo 0.5 me da 4.99, tomo nada más la parte entera y el resultado es 4. Y el 16.5 le sumo 0.5 me da 17.0, tomo la parte entera y el resultado es 17. Entonces aquí están los redondeos de cada uno de estos. Entonces, eso es para enteros, que es redondear a 0 decimales. Vamos a hacer extensivo este procedimiento, pero para 4 decimales. Lo podemos hacer para 2, para 3, para 7, pero lo necesitamos para 4. Es más, podríamos hacer una función que le pasáramos el número de decimales para que me lo regresara. Con esos decimales, pero ahorita lo vamos a hacer específicamente para 4. Entonces dice, para 4 decimales vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar, este es como un pequeño algoritmo. Dice, multiplicas el número por 10,000. 10,000 porque tiene 4 ceros, son 4 decimales. Luego le sumamos 0.5 al resultado. Tomamos la parte entera y dividimos entre 10,000. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que quiero redondear este número a 4 decimales. ¿Sí? Bueno, entonces lo multiplicamos por 10,000, que es nada más recorrer el punto 4 lugares. Me queda así. Y luego dice, le sumamos 0.5 y entonces este 86.84 se convierte en 87.34. Tomamos la parte entera, tomamos nada más la parte entera. Y luego el resultado lo dividimos entre 10,000 y me da y ya está redondeado a 4 decimales. Creo que por aquí viene otro ejemplo. Aquí viene otro ejemplo.
Multiplicamos por 10,000. Tomamos la parte entera. La parte entera pues es nada más. Perdón, todavía ahí no tomamos la parte entera. Multiplicamos por 10,000. Le sumamos 0.5. Tomamos la parte entera y luego dividimos entre 10,000. Esto lo vamos a aplicar en la función que vamos a desarrollar. Entonces, a ver, chavos, llegan tarde y platicando. Bueno, entonces vamos a crear esa función que se va a llamar redondear 4. Esa función va a recibir un número y lo que va a regresar, o sea, va a recibir el número a redondear y lo que va a regresar es el número redondeado. Entonces, los dos valores son de tipo real. Vamos a agregar, pues, una función aquí. Una función que se va a llamar redondear 4. Va a recibir un parámetro que es el valor a redondear. Vamos a añadir un parámetro, valor a redondear, de tipo real. Y luego va a regresar un resultado que va a ser el valor redondeado. Valor redondeado. Y ya tenemos la estructura de la función. Se va a llamar redondear 4, va a recibir un valor a redondear y va a regresar un valor redondeado. Y en el inter aquí pues vamos a aplicar lo que nos dijo aquí. Lo voy a poner lo de arriba porque pues es donde viene como un algoritmo, como especificado los pasos que tengo que hacer. Dice, multiplicamos el número es el valor a redondear, multiplicamos el número por 10,000. Entonces, aquí vamos a poner esa multiplicación. El valor, ¿cuál número es el que vamos a multiplicar? Pues el que vamos a redondear. Valor a redondear. Dice que le multipliquemos, bueno, pero es de este lado. Valor a redondear. Lo multiplicamos por 10,000. Claro, es una forma, o puede haber otras formas de redondear. Y ese lo vamos a guardar en la variable valor redondeado. Finalmente la que vamos a regresar es valor redondeado. Y por eso vamos a decir, claro que todavía no es el definitivo. Valor redondeado. Luego, dice, a ese resultado le vas a sumar 0.5. Cada resultado lo voy a poner en la misma variable. Aquí recordemos que en programación sí se vale, que una variable dependa de sí misma, como los contadores. Entonces aquí le vamos a decir, la siguiente instrucción es, sumamos 0.5 al resultado, o sea, al valor redondeado, le vamos a sumar 0.5. Ah, pero me faltó, ¿en dónde vas a dejar el resultado? En la misma variable. Valor redondeado va a ir cambiando hasta llegar al final. Valor redondeado. Y bueno, ya tenemos el segundo paso. Dice, el tercer paso, tomamos la parte entera del valor redondeado. ¿Sí? La parte entera del valor redondeado. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Tomar la pura parte entera. Si estuviéramos con entero, sería con el div, pero son reales. Entonces, si volvemos a las funciones internas del lenguaje, aquí tenemos una función que se llama int. Dice, regresa el entero de un número real. ¿Sí? Entonces, yo le paso un número y me regresa el puro entero. Esa es la que necesito. Ok, entonces se llama int. Lo hacemos aquí y le decimos, el siguiente paso es, según aquí el algoritmo, dice, vas a tomar la parte entera. Entonces agregamos otra asignación y le decimos, el nuevo valor redondeado va a ser igual que el anterior, pero su puro entero. El int es la función valor redondeado. Y por último, ese valor lo vamos a dividir entre 10,000.
el mismo valor redondeado. Todo queda en valor redondeado. Ahí ese es el valor que vamos a regresar. Nada más la primera tomamos el valor a redondear porque es el dato que viene de entrada. Ese es el que vamos a redondear. Y bueno, entonces aquí le diríamos otra asignación. El nuevo valor redondeado es igual, caray, bueno, lo puse ahí. El nuevo valor redondeado es igual al anterior, pero entre 10,000. Insisto, es una forma de redondear, ustedes pueden idear otra. Y el return pues lo hace automático, sí lo muestra, pero no lo pusimos nosotros, lo hace automático. Entonces ya tenemos la función, ahora lo que tenemos que hacer es mandarla a llamar en cada uno de los resultados de las funciones. Entonces la salida pues se va a hacer un poco más grande. Aquí. Lo que vamos a hacer es, el seno de x lo vamos a mandar como el valor a redondear. Entonces aquí le pondríamos redondear 4, que es nuestra función, y entre paréntesis lo que me regresa el seno de x. Ahí, seno de x me va a regresar el seno de x con muchos decimales. Y ese valor se lo estamos mandando a la función redondear 4 para que me lo regrese nada más con 4 decimales. Entonces aquí voy a copiar este redondear 4 porque lo tengo que aplicar en todos. Aquí, pero luego hay que cerrar el paréntesis de la función. Y luego aquí también cerramos el paréntesis de la función porque acá lo abrimos, ¿no? Luego aquí estamos abriendo el paréntesis de la función, acá lo estamos cerrando. Y aquí también, y ya nada más nos falta uno. Así quedaría. Entonces es el ángulo con sus grados, y luego del seno de x ya está en radianes, el resultado se lo mandamos a redondear 4. Aquí estamos haciendo uso de dos funciones simultáneamente, y aparte le estamos dando salida. Primero se resuelve el seno de x y el resultado se le pasa a redondear 4 y me lo regresa con 4 decimales. Bueno, esa es la idea, que me lo regrese con 4 decimales nada más. Bien, entonces, pues vamos a probar eso. Otra vez del 5 al 10. Y vean, ahora sí, ya nos está dando la información con 4 decimales. Aquí me queda la duda. Ya le podríamos decir pues, un rango más alto, ¿no? Del 1 al 45. Y aquí ya nos daría todas las funciones trigonométricas del 1 al 45. Les digo que me queda la duda si pudiéramos poner un tabulador en lugar de espacios, para que el espaciado fuera más uniforme. Nomás lo voy a probar así. Aquí en la salida, en el seno, por ejemplo, en lugar de poner espacios, voy a poner un tabulador, que es una diagonal invertida y una T. A ver qué hace. Del 5 al 10. Pues no, miren, me pone la diagonal invertida y la T, entonces no funciona eso. En Java, ahí eso sí funciona. Cuando lo hagamos en Java, seguramente le vamos a implementar de esa manera. Entonces, bueno, lo voy a regresar a como tenía espacios. Así. Y tal vez, ¿qué es lo que nos faltaría? Ustedes como usuarios, ¿qué ven que le falte a la tabla? Como, pues aquí decirle que este es el ángulo, este es el seno, así, ¿verdad? Entonces, ese es un letrero que vamos a poner, pero solo una vez. ¿Qué pasaría si lo pusiéramos dentro del ciclo? Cada vuelta lo pondría el letrero y no queremos eso, sería así, muy sería demasiado así gravoso. Entonces, nada más lo vamos a poner una vez al principio y por lo tanto es antes de que entre al ciclo. Vamos a poner un letrero por aquí.
es una salida, y esta es una cadena así directa, va a ser puro tanteómetro. Ya cuando lo hagamos en Java, a ver cómo que quede un poquito más parejo. Entonces aquí le voy a poner ángulo, no mucho espacio o muchos caracteres porque el ángulo está cortito. Y luego le voy a poner aquí seno, y luego coseno. Estoy dejando 3 espacios, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esto también tiene mucho que ver con el tipo de letra, ¿verdad? Hay tipos de letra, los más viejitos eran no proporcionales, entonces cada carácter ocupaba el mismo espacio y todo quedaba parejito en las impresoras de puntos. Pero ya ahora hay muchos tipos de letra y pues casi todos son proporcionales, es decir, que una M ocupa más espacio que una I latina. Y ahí se ve bonito así en un texto, pero en tablas pues se ve medio, no se ve muy uniforme. Vamos a ver ahí cómo lo hace, ¿sí? Es antes del ciclo para que no lo repita. Del 7 al 23. Pues como que le faltaron espacios, ¿verdad? Pues sí, le faltaron espacios por todos los números que hay. Y aparte creo que le falta como una rayita, ¿no? A ver, entonces, pues vamos a otra vez usar el tanteómetro. Y vamos a ponerle aquí unos, ¿qué será? Otros 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es puro tanteo. Y luego, abajo de esto, le voy a indicar que ponga una raya. Más voy a duplicar esto, a copiar y luego a pegar aquí para tener idea de qué tamaño debe quedar la raya, ¿no? O sea, aquí le quito el... ¿Dónde está el insert? Caray, ¿dónde quedó el insert? Pues no lo trae así muy a la mano, no, de hecho no lo veo. O sea, yo le quería quitar el insert para que no... No, pues no lo veo. No sirvió para la copia porque yo quería que me diera más o menos una idea de qué tamaño vas, cuántas líneas. Voy a poner una doble línea. Pues otra vez ahí el tanteo. Del 10 al 20. Ah, caray, me pasé, ¿verdad? Bueno, ahí es cuestión de irle tanteando. Me pasé como unos 2 de cada uno. Ya voy a hacer el último intento. Aquí le voy a decir 2 menos, 2 menos, 2 menos. Y pues también acá me pasé de la raya, ¿no? O sea, aquí sería algo así. Del 1 al 8. Bueno, ya estos quedaron más o menos, ahí nada más la raya me pasé. Eh, no es un objetivo primordial en los algoritmos la presentación, sino la lógica. Entonces, por eso no trae muchas herramientas, así muchas ayudas como para que se vea más bonito. Pero porque lo que interesa es que se resuelva el problema y luego ya cuando lo pasemos al lenguaje de programación, pues ahí sí nos tendremos que preocupar más por la presentación. Claro, tampoco por eso vamos a ser tan descuidados a la hora de hacer un algoritmo, ¿verdad? Pero digamos que aquí ya con haber redondeado a 4, pues ya nos dio una tabla más o menos uniforme. ¿Sí? Bueno, entonces este es un ejercicio en donde aplicamos la estructura repetitiva para. Como les decía, lo he dicho en todas las estructuras que hemos estado viendo. Ahorita, como es la que estamos analizando, pues ya hicimos 3 ejercicios exactamente de esa.
Todavía hoy sabíamos que íbamos a aplicar esa estructura para. Luego vamos a empezar a ver otro tipo de estructura repetitiva y vamos a hacer otros ejercicios de ese. Y luego la tercera y unos 2 ejercicios de esa. Y después vamos a hacer ejercicios en donde tenemos que analizar cuál es la que nos conviene, que eso es lo realmente importante, ¿no? Porque ahorita pues yo estoy tomando ejemplos en donde se aplique lo que estamos viendo. Exactamente. Muy bien, entonces, no sé si haya dudas o preguntas. Ya lo hacemos el lunes en Java.